Hemos visto que últimamente se debate sobre qué tanta influencia tiene la Iglesia Católica o qué influencia tiene esta figura con el Papa. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa importancia que tiene la Iglesia Católica y el Papa? ¿Es relevante hoy en día? Y ese pensamiento es que Dios creó hombre y mujer. Ahora, ¿yo tengo derecho a juzgar a una persona y impedirle que entre a la iglesia? No. ¿Por qué una mujer no puede ser papa? Y eso en algún momento va a cambiar. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia, por ejemplo? ¿Hay algo de la Biblia que diga que las mujeres no pueden liderar esa organización que usted dice que es corporativa? Okay. Y ese Espíritu Santo que se recibe es el que debe de llevar el proceso de votación. Ahora, la iglesia no está exenta del momento político y de la geopolítica que se esté viviendo y los temas sociales que en ese momento estén trabajando. Por eso... ¿Usted está insinuando que por eso es que tenemos un primer papa norteamericano, especialmente estadounidense? Y una cosita sobre eso, ya él sabe cuál es su norte. Ahora, ¿de qué forma el Papa comienza a trabajar? Y se les olvida que Dios es primero y que Dios es amor y que Dios quiere que la humanidad, no quizá que seamos ricos todos, pero que tengamos educación, que tengamos salud, que tengamos derecho a un sinnúmero de elementos como la medicina que a veces aquí en República Dominicana no conseguimos. Y esa yo entiendo que es la visión, la mirada que la iglesia debe poner. Quizás sería bueno saber cuáles retos usted cree que la Iglesia Católica ha contribuido a resolver o a mostrar al mundo y pongan un ojo acá, esto hay que resolverlo. ¿Cuáles han sido esos retos históricamente que la Iglesia Católica ha puesto un ojo? Siempre la iglesia ha trabajado los temas que nadie quiere trabajar. Los enfermos, las personas que no tienen comida, las cárceles que están desconsoladas. Incluso el Papa Francisco, una de sus últimas donaciones fue a los presos. El matrimonio. ¿Por qué los papas no pueden casarse? Lo digo porque la Biblia desde el Génesis nos habla sobre el hombre y la mujer. Cuando Dios dijo, no, Adán está solo, Adán necesita una mujer. O sea, y vemos el papel fundamental de la mujer y el hombre dentro de la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y toda esa evolución que ha habido. ¿Por qué los papas no pueden casarse? ¿Cómo usted cree que la iglesia se va a mantener siendo relevante en esta época donde literalmente cambios tenemos todos los días? Vimos que anteriormente Trump salió con un traje de papa. Y no solamente eso, también el vicepresidente, antes de la muerte del Papa Francisco, estuvo por allá. Algunos temas son chiste. Algunas personas comenzaron a decir que eligieron a un papa norteamericano para salvarse de las tarifas de Trump. Hablando de corrupción, el Papa León tiene ciertos... encontró el internet muchos casos que él había omitido de violencia sexual. Esa es una visión errada de la realidad. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Pizca Política. El día de hoy tenemos un contenido muy especial a propósito de la elección del nuevo Papa León XIV. Y es muy importante ver sobre en qué consiste toda esta elección, pero también cuál es ese progreso que va a tener la Iglesia Católica. Y para esto nosotros tenemos un invitado especial y para mí es un honor presentarles a Gustavo Guzmán, que yo le pedí que nos dijera más o menos cómo él quisiera que fuera presentado, pero él me dijo que él es joven para los jóvenes y es un experto en todo tema de religión. Así que de verdad bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paola. Un placer estar contigo y contigo, Fran, también. De verdad que muchísimas gracias. Es un placer estar y estamos abiertos para todo y vamos a ver qué logramos aquí. No, sí, y de verdad que es un tema muy interesante porque fue un tema que inmediatamente muere el Papa Francisco. Todo el mundo, no solamente en el Vaticano, sino a nivel mundial, vimos como todo el mundo estaba en la espera de qué va a pasar, cuál será el próximo. Ateos. Exacto, todo el mundo, porque fue un tema muy relevante y sigue siendo un tema que está en la palestra. Y de manera, verdad, para nuestro público conozca, ¿cómo se hace toda esta elección de elegir a un papa? Bien, es muy fácil. Lo primero es que tiene que ser una persona que esté dentro de la iglesia y que sea bautizado. Es lo primero, un hombre bautizado, preferiblemente que sea cardenal. Y esa persona que es cardenal, pues se toma. Entonces se hace lo que es el cónclave, que es un proceso en el cual se llaman a todos los que tienen que ver, que están hábil para votar de 80 años para abajo. No puede ser de una edad
de posterior a esa, sí pueden estar como observadores y demás, pero los que tienen derecho a votar son los que están con 80 años para abajo y pueden ser elegidos. No necesariamente tiene que ser una persona cardenal. Normalmente se elige uno que tiene esa experiencia, pero no necesariamente tiene que ser. Cualquier persona que está dentro de la nomenclatura eclesial puede ser llamado y tomado en cuenta, aunque siempre se elige un cardenal. Ok, otra cosita referente a esta misma línea, y para mí es muy interesante, y es que no todos los que van y observan las elecciones, o sea, y observan tienen el derecho al voto. ¿Cuáles son esas personas que no pueden votar, pero que sí pueden observar durante todo ese proceso? Porque tengo el conocimiento de que es completamente cerrado, no se pueden abrir las puertas, o sea, todo eso es súper como, ¿verdad?, entre ellos. Entonces, esas personas que no votan, pero están ahí, ¿qué son y cuál es su Pueden posición? participar personas que tengan más de 80 años que sean cardenales. Solamente eso es un lugar cerrado. En la Capella Sistina se cierra totalmente todo y ahí solamente pueden ir, según va el proceso, le dan tiempos específicos como para pasar de un sitio a otro para comer y no se permite que nadie se le acerque porque está en un momento bajo el Espíritu Santo que no es bueno que nadie entre, sino que ellos van con todo eso. Incluso el Papa León que se eligió ahora no tiene nada que ver con lo que todo el mundo pensaba. Todo el mundo pensaba que era otra persona y era una persona muy sigilosa que incluso fue ordenado como cardenal en el 2023 por el Papa Francisco. O sea que él ni siquiera tenía eso en su cabeza y de repente un Papa muy joven de repente viene y lo llevan hasta ese nivel. Sí, tienen como 60 y algo, ¿verdad? 69 años. 69. Pero no, lo importante no es la edad, porque hay algunos que tenían esa misma edad. Lo importante es que él fue ordenado como cardenal en el 2023. Sí, y yo puedo decir, y creo que soy testigo, y creo que muchos de aquí, de los que nos están viendo también, es que, como usted mencionaba, él no era muy mencionado, él no era, él no era mencionado. Él no estaba en el top 10. Nunca. Entonces, incluso cuando ya todos estábamos esperando, que vimos lo del humo blanco, que eso es muy buena preguntita también sobre los humos y los colores, pero vimos el humo blanco y vimos quién era el Papa, pues entonces ahí ya se vio que tenemos un nuevo Papa y salió y vimos quién era todo menos quien nosotros pensábamos. Y sobre eso de los humos, para mí es muy interesante eso de que primero el humo negro, ¿cuál es el significado de estos colores, del negro y del blanco? Bien, eso inicia en el siglo XV específicamente, ya en 1903, y se utilizó como una paja negra para diferenciar un color de otro. Si salía negro era que todavía no estábamos de acuerdo, que había que seguir votando, y el humo blanco es que ya elegimos un papa, habemos papa que se utiliza, o sea que ya tenemos el noviciado de Cristo, la persona, el vicario de Cristo que va a seguir en la tierra, y ese es simplemente la parte simbólica del color, de un color a otro. O sea, que no es nada del otro mundo, sino es que un color identifica que todavía el negro es que no tenemos luz. Y el blanco es que ya tenemos luz y que ya llegó la luz de Cristo. Eso es todo. Y de ese tiempo se eligió eso. ¿Y qué pasa? La Iglesia Católica tiene identidad corporativa. Mucha gente no lo ve como la identidad corporativa que tiene. Es una iglesia que una misa te la hace igual en todos los lugares. Y que tiene dentro de todo eso, tiene elementos. Y cada elemento tiene un significado. Un significado que te da luz, un significado que te dice, ok, en tiempo de verde es esperanza. Sí. En tiempo blanco es que estamos en fiesta, que resucitó Jesucristo. Por ejemplo, en el momento que estamos hablando ahora, estamos en tiempo de resurrección. Sí. Entonces la Iglesia Católica tiene toda esa identidad corporativa, como yo le llamo, porque saben trabajar su marca. Y por eso, fíjense cómo todo el mundo, usted busca todavía en las redes sociales y los logaritmos te están mandando a eso porque la gente está buscando todo lo que pasó ahí. Claro. El tocar la campana. Por ejemplo, aquí la catedral tocó la campana y todo el mundo se puso alrededor a ver lo que estaba pasando y se dio cuenta que estaba pasando algo. Entonces, todos esos elementos son importantísimos y eso es parte de la fumata blanca, es el elemento esencial de lo que significa una marca, una identidad que permite a las personas conocer y profundizar en la fe. Claro, eso es una perspectiva muy interesante porque usted está conectando la forma en la que la iglesia se ha mantenido en tendencia durante los años. Entonces, hemos visto que últimamente se debate sobre qué tanta influencia tiene la Iglesia Católica o qué influencia tiene esta figura, el Papa. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa importancia que tiene la Iglesia Católica y el Papa? ¿Es relevante hoy en día? ¿Y cómo figuras como nuestro nuevo Papa y el antiguo, que son personas con tendencia progresistas, usted entiende que han marcado quizás una diferenciación en la Iglesia Católica, que se entiende que siempre es
o sea, que tiende a no ser progresista, pero esos dos personajes han retado dentro de las estructuras todos los pensamientos desde la homosexualidad o hacia otros temas. ¿Qué usted cree? ¿Cómo ellos están ahora mismo influenciando a la humanidad y cómo vamos caminando? Bien, ustedes saben que la humanidad es cambiante. Sí. Y como la humanidad es cambiante, hay nuevos retos. Y esos nuevos retos traen de nuevas situaciones y nuevas visiones y perspectivas que de una manera u otra necesita la sociedad. En primer lugar, la iglesia siempre va a tener, con la parte moral, va a tener un peso, no necesariamente político, pero sí va a influenciar en la manera en que se ven las cosas. Claro. Y eso es lo más importante, porque no necesariamente tú tienes el componente político, porque son estados. Y los estados, cada uno va a definir su estrategia y lo que necesita en un momento determinado. Ahora, la iglesia cuando te dice que no hay paz, te está ya haciendo un llamado que todo el mundo escucha. Y esa moral va calando en la mentalidad del ser humano y va diciendo, pero espérate, es verdad, la Iglesia Católica tiene razón. Claro. Hay que escucharla. Y en la parte de la apertura que dice sobre la parte de que pueden entrar todos a la iglesia, que es lo que se refería el Papa Francisco, es claro, que nosotros tenemos un pensamiento. Y ese pensamiento es que Dios creó hombre y mujer. Ahora, ¿yo tengo derecho a juzgar a una persona y impedirle que entre a la iglesia? No. Esa es una cosa, es una vida personal de esa persona, que aunque nosotros tenemos un protocolo no, una vivencia, lo que creemos, no quiere decir que esa persona tiene que alejarse de la iglesia o ser sacada. No, hay que permitirle que entre, porque Dios es el que sabe. Usted sabe que hay muchísimas cosas que me crean duda de este proceso de los papas. Y es el asunto de una mujer. ¿Por qué una mujer no puede ser papa? Y eso en algún momento va a cambiar. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia, por ejemplo? ¿Hay algo de la Biblia que diga que las mujeres no pueden liderar esa organización que usted dice que es corporativa? Lo que sucede es que en este caso es un proceso que se ha dado culturalmente dentro de la Iglesia Católica y que Jesucristo hizo lo que es la parte de los sacerdotes. Ahora, claro, en el inicio habían diaconisas. Eso es una visión del Papa Francisco que abrió un tema para eso, aunque se quedó atrás, que no se ha terminado de trabajar. Antes habían diaconisas. Okay. O sea que sí había una apertura en ese sentido, ya no está, pero es como una tradición, la tradición de la iglesia es eso. Y creo que es un tema que todavía no ha sido tratado a profundidad y que hay que ver qué dice la iglesia más adelante. Por ahora creo que no es un tema que esté en el tapete, hay que ver cuál es la visión en ese sentido que tendrá el Papa León XIV. Excelente. Ok, y también algo que habíamos, creo que vuelvo al inicio de las elecciones, que también va de la mano con lo de la mujer y eso. Ya nosotros sabemos cuáles son los papas que van y les corresponde votar y pueden ser los nominados, para así decirlo, para ser el próximo papa. Usted es papa, ya ustedes van como con una mentalidad de, ok, yo voy a votar por o nos encerramos y vamos a ver qué va a pasar. Vamos así como en blanco, o tenemos algo previo a que probablemente yo creo que mi primer voto vamos a ejercerlo acá y luego vamos a ver qué sucede. Porque por lo que he visto durante muchos años, o sea, los años que se han hecho este tipo de elecciones, siempre se hace más de una ronda, o sea, se va como complicando. También qué pasa ahí adentro con ese, ¿verdad? Con ese tema. Hay veces que no se ponen de acuerdo. Y hay votaciones. Según las votaciones van pasando, te voy a explicar primero las votaciones. Okay. Se pueden hacer hasta 34 votaciones. Wow. Okay. En diferentes días. Si se va, hay tiempo de descanso, se vota en la mañana, se vota en la tarde, hasta que nos ponemos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo en la número 34, las dos personas, los dos que más votos ya han sacado, entonces se vota por eso. Y tienen que sacar las 2/3 partes. En este caso, si fuera ahora, fueran 89 de los 133 que pudieran ir a voto. Ese es el cálculo que se tiene. Disculpe que lo interrumpa. Ahora que usted menciona eso, ¿hay una mayoría simple, o un número que ellos tienen que alcanzar o algo así? 2/3 partes. 89. Excelente. Como hay 133, son 89 votos que tienen que sacar. Eso no hay otra forma. 2/3 partes para poder ser el Papa. Entonces, tú me decías, tu pregunta tenía que ver con... ¿me repites? Con lo que sucede adentro. El proceso. Exacto, todo el proceso dentro de ya, ok, estamos dentro. En la primera parte tengo ya a quién voy a votar, pero luego quiero cambiar mi voto. Más o menos, ¿hay algún contexto de por qué pasa esto? Ya recordé. Lo primero es que todos reciben el Espíritu Santo.
Okay. Y ese Espíritu Santo que se recibe es el que debe de llevar el proceso de votación. Ahora, la iglesia no está exenta del momento político y de la geopolítica que se esté viviendo y los temas sociales que en ese momento estén trabajando. Por eso... ¿Ustedes están insinuando que por eso es que tenemos un primer papa norteamericano, especialmente estadounidense? Estadounidense, no necesariamente, pero sí tiene que ver mucho con eso. Okay. Realmente se estaba buscando un papa que tuviera vida misionera, pero que también tuviera una postura fuerte sobre diferentes temas. ¿Cuál es el primer tema que está la población tiene ahora mismo? Las guerras. ¿Cuál fue el primer mensaje? La paz sea con ustedes. Y luego su segundo mensaje, vamos a parar las guerras. Y hoy mismo, habló sobre el tema que tiene que ver con qué cosa. Bueno, queremos la paz en Gaza. Sí. Queremos la paz en Ucrania. Entonces, la visión del Papa va atinada al tiempo que estamos viviendo. Y él tiene una vida pastoral que va a poner en movimiento todo. Y creo que va a ser muy, muy parecido en una parte a lo que es el Papa Francisco. Okay. Pero, ¿qué diferenciación tiene? Ustedes saben que el León XIII tuvo un momento especial. ¿Cuál fue el tema especial? La revolución industrial. ¿Y cuáles eran los temas? El tema de trabajo, tema de diferentes situaciones de igualdad. De repente vino todo eso. ¿Cuáles son la revolución industrial que tenemos actualmente? La inteligencia artificial, la tecnología, la igualdad y la falta de justicia. Son temas parecidos. Hace mucho tiempo que pasó esto, pero miren cómo esto vuelve a surgir. Y él mismo ha hablado sobre esos temas y ha dicho que ese es su norte. Y también el aprendizaje, la fortaleza de la fe dentro de la Iglesia Católica y de que la gente, que los jóvenes encuentren en la Iglesia Católica una iglesia que pueda hablar, que él pueda representarla y que pueda estar a la par con lo que está pasando en el mundo y con los retos que tiene que eso, sin perder ser iglesia. Porque recuerden que vivimos un momento donde hay un problema donde la gente nada más piensa en lo económico, el poder, la parte de satisfacerse a sí mismo. Entonces esa es la visión que el Papa León XIV está presentando. Y una cosita sobre eso, ya él sabe cuál es su norte. Ahora, ¿de qué forma el Papa comienza a trabajar? ¿Se queda en el Vaticano o el Papa sale del Vaticano también y comparte todos esos mensajes que él le tiene a las personas? Bueno, lo primero es que tienen fechas. Okay. Por ejemplo, la próxima semana, creo el 18, va a recibir ya un procedimiento, ya aunque él ya es Papa, todo eso se le entrega un número de lugares, se le entrega a la iglesia de Santa Marta, en el Vaticano, y se le va entregando diferentes cosas que necesita. Entonces, ¿qué es importante? Él primero va a ver, él dijo que iba a orar primero, a ver qué era lo que Dios quería en su pontificado. ¿Qué significa eso? Que hay que ver cuál es su ruta crítica. Él va a seguir, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hay que seguir? Peregrino de Esperanza, que es el año extraordinario que la Iglesia Católica tiene para llevar a la gente a la esperanza, la parte que tiene que ver con el cambio climático, cómo la gente tiene que ir a llevar la palabra. Estamos sentados aquí, vamos a llevarla a Puerto Plata, vamos a llevarla a La Vega, y así sucesivamente. O sea, ese es el norte que tiene la Iglesia, buscar luz y darle esperanza a las diferentes personas. Hay que completar ese proceso. El sínodo también, que es un proceso donde la Iglesia estaba buscando cómo acercarse más a las personas, y que ya el Papa Francisco había dejado encaminado, y que creo que él va a seguir ese norte para luego identificar su norte completamente, que él lo va a ir definiendo poco a poco. Y fíjense el nombre de León. León es un nombre que significa mucho. Recuérdense que hubo el gran León número 1, que tuvo momentos especiales dentro de la historia eclesial y de la humanidad. Entonces, que todo eso buscó paz, un sinnúmero de cosas. Los elementos de este Papa: paz, amor, fortalecer la fe y una visión de más cercanía. Y también, obviamente, ha sido, según mi visión, ha sido confrontado de aquellas cosas incorrectas dentro de lo que ha hecho Estados Unidos, en cierto sentido, como ustedes mencionaban ahorita. Sí, yo quería hablar un poquito del tema de Estados Unidos, pero antes de, algo que me da mucha curiosidad, y creo que ya me entró justo cuando usted comenzó a mencionar lo de el Papa León significa esto. ¿Hay ¿Partimos de qué a la hora de seleccionar si usted es Papa Francisco, Papa León? O sea, me da como curiosidad esa ¿de dónde parte. sale el nombre? ¿De dónde sale eso? Ajá. Ellos lo eligen por ellos mismos. Eso es una visión de ellos. Ok. Por ejemplo, un cardenal, ya el Papa, es Agustino.
Y me imagino que él quería acercarse más a la visión de que es una iglesia fuerte, una iglesia que viene de Éxodo, que hay que fortalecer todo esto, y esa es la visión de él. Entonces el nombre es tuyo. Y recuerden que, ¿por qué se cambian el nombre? Porque, ¿qué hizo Jesucristo con Pedro? Él se llama Simón y le puso Pedro. Claro. O sea, le van cambiando el nombre. Entonces es una tradición que el mismo Jesucristo puso. Cuando recibes estas llaves de la tierra, lo que abres aquí en la tierra y también en los cielos, pues se quedará cerrado y sucesivamente. Entonces es la visión de cambiar el nombre y que tu pontificado vaya dando una respuesta a los desafíos del momento. Yo creo que este nombre es por los desafíos que tiene la humanidad en este momento. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la humanidad en este momento? Eso mismo le iba a preguntar. La pobreza. Hay una pobreza total. Las personas están viviendo para sí mismos. No le está importando lo que sienten los demás. Todo el mundo piensa de forma egoísta. ¿Qué yo quiero? ¿Es lo que yo quiero o lo que deseo? Pero también las guerras. Las potencias lo que están pensando en yo ser más grande. Y se les olvida que Dios es primero y que Dios es amor y que Dios quiere que la humanidad, no quizá que seamos ricos todos, pero que tengamos educación, que tengamos salud, que tengamos derecho a un sinnúmero de elementos como la medicina, que a veces aquí en República Dominicana no conseguimos. Y esa yo entiendo que es la visión, la mirada que la iglesia debe poner. Wow, es sorprendente en verdad esa parte, lo de los nombres, de cómo, verdad, Dios te dice, tú te llamas así ahora, pero yo te voy a cambiar el nombre. Porque desde el Génesis nosotros lo vemos con Abraham. Abraham no se llamaba Abraham. Entonces el Señor le dice, tú vas a hacer esto y aquello y yo te voy a cambiar el nombre a Abraham. Entonces, ¿verdad? Está muy interesante. Claro. Y Jacob, ¿quién era? Israel. Ajá. Israel, el pueblo de Israel le cambió el nombre. Claro. Y fíjense que ese es el pueblo que eligió Yahvé, o sea, Dios. Hay mucha gente que lo conoce dependiendo de la religión. Jehová, todo le tiene su nombre. En la iglesia católica Yahvé es Dios. Lo importante es que la palabra Dios es la que compone todo. Sí. Mira, usted mencionó los retos que tiene que abordar este nuevo Papa. Quizás sería bueno saber cuáles retos usted cree que la Iglesia Católica ha contribuido a resolver o a mostrar al mundo y pongan un ojo acá, esto hay que resolverlo. ¿Cuáles han sido esos retos históricamente que la Iglesia Católica ha puesto un ojo? Vámonos con la iglesia particular de República Dominicana. Por ejemplo, el tema salud es un tema que normalmente la iglesia católica en República Dominicana ha trabajado. Incluso en su último sermón de las 7 palabras mencionó el tema y la situación que están viviendo las diferentes hospitales en República Dominicana. Okay. O sea, hay un tema que inmediatamente lo pusieron en la palestra pública, se empezó a hablar. El tema de educación e incluso la educación, las mejores educaciones en República Dominicana son la iglesia católica. Entonces, como podemos observar, hay diferentes... ¿Puede dar un ejemplo de esa educación que usted considera que es la mejor de República Dominicana? Por ejemplo, la Sanchina, la Santa Teresita. Ok. Son congregaciones muy importantes que realmente dan elementos que son esenciales y que tienen un aprendizaje y que siempre están en acompañamiento. Y creo que también tienen hasta lugares donde tú puedes ir a ayudar a niñas y niños que tienen situaciones. Entonces, creo que son los temas particulares. Otro de los temas más importantes que ha trabajado la Iglesia Católica, Santa Teresa de Calcuta, con las personas que tenían lepra. Sí, claro. Entonces, siempre la iglesia ha trabajado los temas que nadie quiere trabajar. Los enfermos, las personas que no tienen comida, las cárceles que están desconsoladas. Incluso el Papa Francisco, una de sus últimas donaciones fue a los presos para tratar de trabajar con ellos. Fue a donde ellos. Entonces, la iglesia católica te pone símbolos específicos y también te lo trabaja, es praxis y símbolos. Los símbolos, toda la sociedad, vamos a trabajar en estos temas, pero yo voy y entrego mi gente, mis monjas, mis sacerdotes, mis diáconos, todos vamos a trabajar estos temas y empezamos entonces a crear. Esos son los elementos esenciales que la Iglesia Católica sigue trabajando y que son ejemplos que te puedo dar rápidamente. Excelente. Algo muy importante, y para mí también es otro tema, no sé, un poco controversial, porque sí estoy muy ansiosa por pasar a hablar un poquito de Trump, pero antes de eso, ¿verdad? Yo creo que Trump es como el plato fuerte, si lo podemos dejar un momentito, y es que el matrimonio. ¿Por qué los papas no pueden casarse? Lo digo porque
la Biblia desde el Génesis nos habla sobre el hombre y la mujer, cuando Dios dijo, no, Adán está solo, Adán necesita ayuda idónea. una mujer, o sea, y vemos el papel fundamental de la mujer y el hombre dentro de la iglesia, tanto en el Nuevo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y toda esa evolución que ha habido. ¿Por qué los papas no pueden casarse? Ni los papás, ni los sacerdotes, ni la mujer Exacto. tampoco. Pero, bueno, Sí. todos. No, ellos. pero agregándote más cosas. Bien, mira, antes no era así. Antes, incluso... Cuando decimos antes es cuando. Desde los inicios. Ok. Ahora, luego llega un momento determinado que Pablo dice que el que no pueda estar sin un voto de castidad puede hacerlo, pero yo prefiero estar totalmente para el evangelio. Ok. Entonces recuérdese que con el tiempo la iglesia se convirtió en un poder. Entonces todo el mundo quería entrar a la iglesia. Ok. Y entonces llegó un momento determinado que se sentaron y dijeron, no, aquí los que entren a la iglesia no se pueden casar y tienen que estar dedicados para eso. Tu vocación tiene que ser de servicio total para la iglesia. Y fue una decisión que no es obligatorio. Si tú no tienes esa vocación de no querer casarte, de querer casarte, pues entonces te vas y te casas. Ahora, ya si decidiste estar aquí, se tomó esa decisión. Y entonces por eso, desde ese momento se empezó a que los sacerdotes, que las monjas no se casaran. Ahora, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay diáconos permanentes que están casados, que ya hay una apertura en ese sentido. Sí. Pero cuando tú vas al Amazonas, hay sacerdotes, por la situación geográfica, que se le permite el casarse. ¿Por qué se le permite por la Porque situación en esa geográfica? zona los sacerdotes son más escasos y entonces se hace una apertura para trabajar con ellos. Recuérdate que están trabajando con indígenas. Ya entiendo. Como no hay tantos que quieran ir a la zona, entonces hay una apertura a las características que deben Y cumplir. además Ok. la parte cultural de esa zona. La Ok. cultura indígena, tú estás evangelizando a una persona que todavía no ha tenido esa apertura y es necesario. Entonces, realmente es un tema que en algún momento se tocará, pero en la actualidad no es el tema que está en boga. Pero es una visión que en algún momento se tendrá, porque quizás las vocaciones puedan bajar mucho Sí. y entonces tendrán que ver ese tema. Claro. Pero actualmente no creo que vaya a cambiar eso en lo adelante, siéndote sincero. Sí. Wow. Muy Bueno, interesante eso. Sí, es muy interesante, pero yo ojalá y que... ¿Que y tú quieres casar con un cambie. sacerdote? No. Te veo muy interesada, Paola. Lo digo porque yo, ¿verdad? Leyendo un poquito... Un papa, cuidado. No, pero conociendo un poquito de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que van cambiando, Primera madre. pero sí creo que bonito, como, ¿verdad? Donde Dios nos dice Sí. que hombre, mujer, juntos, por siempre. Lo que Sí, pasa creo, es que ese pero- tipo de cambios en la iglesia se dan muy lentos y ya hay un proceso, ya hay un grupo de personas que no va a cambiar ese pensamiento. Y ustedes habían mencionado progresistas y conservadores. Dentro de la iglesia hay gente progresista que tiene una visión como esa, Ajá. pero también hay conservadores que no creen eso. Hay que Sí, ver, sí. hay que crear y poco a poco. Ahora que usted dice eso de que el mundo va avanzando y la iglesia tiene movimientos más lentos, ¿cómo usted cree que la iglesia se va a mantener siendo relevante en esta época donde literalmente cambios tenemos todos los días? Lo primero es que la fe no se puede cambiar. El mensaje de amor de Jesucristo, de honestidad, de respeto, de que soy hijo de Dios y que me entrego por los demás, eso no va a cambiar. Ahora, ¿qué sucede? Hay cosas que la gente quiere cambiar, pero son buenas, son importantes, van a hacer provecho, porque si es por eso vemos muchas veces que la gente dice, ok, yo voy a tomar un poquito de droga y yo hago lo que yo quiera y yo sé que no me va a hacer daño, pero cuando entra en el sistema de la droga, que crea un protocolo, Claro. tú tienes una libertad, pero por ejemplo, ahora en países como España, le están pagando a las mujeres todo para que tengan hijos, ¿por qué? Porque se están quedando, incluso en España, hay un récord actualmente de mujeres de 50 años dando a luz. ¿Por qué? Porque han ido abriendo espacios a un sinnúmero de elementos que realmente cuando tú vienes y ves la realidad, lo que provoque daño. Hay que ver a qué rápidamente tú te vas a la apertura, a qué me puedo abrir y a qué debo de cerrarme en debido momento. Porque muchas veces nosotros abrimos un panorama completo y ahora mismo la gente dice, yo tengo de todo, pero me falta algo. ¿No Sí, has escuchado claro. eso? Claro, muchísimo vacío, muchísima depresión, ansiedad. Entonces,
La Sí. lentitud o la rapidez va a depender de qué se ora a la medida del Espíritu Santo y qué realmente Dios quiere lograr con cada uno de nosotros. Esa es la visión. Claro. Cambiando el tema de forma brusca, así. Muy bien. Trump. ¿Pudo haber esto tenido un poco de política entre las manos? Lo digo porque, previo a que salga el Papa, de que nos dimos cuenta que fue el estadounidense, vimos que anteriormente Trump salió con un traje de papa. Y no solamente eso, también el vicepresidente, antes de la muerte del Papa Francisco, estuvo por allá. Y yo voy a agregar otro elemento. También yo quiero saber, usted que nos habló sobre las elecciones por dentro, ¿ellos hacen algún tipo de propaganda dentro de ellos mismos? Como, mire, voten por mí porque yo quiero hacer esto y esto. O sea, ¿cómo funciona eso? Y si tuvo algo que ver. Hasta donde sabemos, eso es secreto. Ahí no se debe Ok, salir eso ninguna es información. secreto. Hay gente que ha visto la película y han sacado teorías Cónclave. de ahí. Exactamente, Muy el bueno. cónclave. Y entonces han sacado muchísimas visiones de ahí. Pero la realidad es que no se hace votación. La gente va con en su cabeza cuál es el tipo de papa que quiere el momento y la sociedad actual. Ok. Y cada uno ora al Espíritu Santo y de ahí sale cuál es la persona. Normalmente la gente se equivoca, nunca es el que las personas en los últimos años, nunca es la persona que la gente estaba esperando, sino otra totalmente diferente. En el caso de Trump, primero quiero con Vance, que Sí. usted mencionó, el Papa actual tuvo un encontronazo por Twitter. Claro, por X. lo criticó muchísimo, Sí. claro. Y le dijo que no, que el amor no es primero a ti y después a él o a ella o a quién. No, el amor es Claro. igual para todo el mundo. No puede ser ni un chin más ni un chin menos. Que es la visión. Él decía, no, primero la familia, después el Estado, después la... No. El amor es igual para todos. Ese es el primer encontronazo. Y creo que en el caso de Donald Trump es una persona muy interesante. Él logra siempre capitalizar los momentos para estar en la parte de la comunicación digital. Él la entiende perfectamente y la utiliza a su antojo. Eso es Y cierto. logra muchas cosas Él o su que quieres. equipo. Él y su equipo. Pero él también tiene mucho que dar porque él sabe y entra en el mundo y dice, pero esto me puede dar un ritual político. Bueno, yo me puse la ropa del Papa, esto que lo otro, que el Papa sea norteamericano. ¿No fue como una imagen de ella? Sí, una imagen Sí, de una ella. imagen de Y en donde él sale, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hablando de Trump aquí. Y todo el mundo en todos los lugares está hablando de Trump por eso Eso que es sucedió. cierto. Ahora, el que él quería no era ese, era un conservador que es de Estados Unidos, que estaba enfrente a la lucha de la visión del Papa Francisco. El que salió es una persona que es norteamericano, pero que también se hizo nacionalizado peruano. Peruano, claro. Entonces tiene una visión totalmente, aunque las cosas conectaron y pasó tal como él quería, es simplemente una casualidad Sí. muy importante. Algunos temas son un chiste. Algunas personas comenzaron a decir que eligieron a un papa norteamericano para salvarse de las tarifas de Trump. Ahí tú ves cómo la gente hace todo ese tipo Sí, de comienza a cosas. tener comparaciones, pero así, ¿verdad? ¿Usted no cree que en este tipo de situaciones puede haber un poquitito de corrupción? Pudiese. En la iglesia, tú dices. Sí. Sí ha habido casos de corrupción en la iglesia y el Papa Francisco le enfrentó. Ok. La enfrentó. Incluso uno de los cardenales que no se le permitiera porque él tenía situaciones y el Papa lo Sí. había amonestado Eso es cierto. a uno de los cardenales. O sea que sí, dentro de todos los lugares puede haber situaciones. Hablando de corrupción, el Papa León tiene ciertos... encontró el internet muchos casos que él había omitido de violencia sexual. Esa es una visión errada Ajá. de la realidad. Ok. El primero que toca el tema y trabaja un tema es el Papa León. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos aquí? En Perú, ¿qué hacemos? Bueno, él tiene los diferentes casos, pero ¿qué pasa? Yo no puedo decir que Paola es un criminal si no se investiga. La iglesia tiene procedimientos para investigar si una denuncia es real o no real. Y eso está en proceso, esas que están mencionando. Ok, eso es No muy es como- interesante que usted lo diga acá, Exacto. porque se le estaba viendo, o sea, la gente lo está viendo a él como un encubridor de lo mal hecho, entonces eso tiene totalmente sentido. Incluso él fue que eliminó no recuerdo el nombre del lugar, de
de la institución, pero él fue que eliminó una institución que tenía esa situación de plano, de una vez la sacó. Entonces, creo que la gente siempre va a tener puntos encontrados y va a tratar de buscar donde no hay. Okay. Simplemente hay acusaciones que te pueden dar, y entonces yo la saco para mi beneficio o para bajar la notoriedad de lo que es una persona. Y creo que ahí es donde está. Nadie puede ser acusado. Por ejemplo, aquí hay muchos casos de corrupción que se están mencionando, pero nadie puede decir que es corrupto hasta que no le canten una sentencia definitiva. Eso es cierto. Y entonces hay que pasar el proceso, porque puede decir una persona, tú eres un violador, pero tú no eres violador nada. Y ya por eso, ya tú no tienes que ser más acelerado. No, hay que hacer un proceso de investigación, y los procesos que se hacen dentro del Vaticano son largos para ver lo que hay. Pero tú puedes estar segura que si se tiene prueba y se tiene lo que tiene que hacer, ahí están. Incluso el Papa Francisco pidió perdón. Y está abierto a todo lo que pasó. Porque muchos casos... Estaba abierto. Muchos de los casos que pasaron, no fue ahora que pasaron. No. Te hablan de 50,000 casos, esto que el otro, pero eso viene desde la Conchanchina, de muchos años hacia atrás. Lo que pasa es que se suman ahora y se visualizan, y hay casos pendientes de todo eso. Pero realmente en todos los lugares se pueden dar casos. Lo que hay es que tener la visión y la transparencia de poder resolver la situación que se tiene y darle la cara como se está dando. Claro. Darle la cara a los hechos. Porque no podemos decir que todo el mundo es malo o es pecador o ha hecho algo porque alguien lo haya hecho. O que lo haya dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Ya casi estamos finalizando, pero antes me gustaría hacer unas preguntitas, pero vamos a hacerla por parte. ¿Puede un país beneficiarse de un papa elegido de su país? Por ejemplo, como este es el caso, vemos que un estadounidense en estos momentos es el nuevo papa. ¿Puede Estados Unidos beneficiarse de eso? Podría beneficiarse en el momento que la gente está hablando de Estados Unidos y que es un papa de Estados Unidos y de América. Pero no como tal, porque el papa es de todos, es de la humanidad, porque hay fieles católicos en todos los lugares que creen en Dios, y esa es la visión. ¿Qué es lo que es el catolicismo? Llevar la buena nueva a todos los lugares, universalidad. Ok, y una cosita, para ya, ¿verdad? Ya sí, a ir concluyendo. Los papas, ¿cuándo se vuelven a elegir los papas? Muchas personas tienen entendido de que el papa se elige, murió y ahora hay que seleccionar el otro, pero hay una posibilidad de que durante ese tiempo que el papa aún sigue vivo y puede ser despachado siendo papa. Es una decisión de él. Fíjate que el papa emérito, Benedicto XVI, él tomó la decisión, entendió que la iglesia necesitaba un rumbo, y él mismo dijo, renuncio y hago la vacante, y entonces ahí se elige al Papa Francisco. Y hubo un momento bien largo que habían dos papas, un Papa emérito y el Papa Francisco. Por lo tanto, sí se puede. O también por lo que sucede que muera. Porque él puede durar hasta que esté vivo, él puede decidir ser papa. O si él ve que hay una situación específica en el mundo que necesita un cambio, como pasó con Benedicto, puede ser un papa emérito y renunciar a eso y dejar la vacante para que se elija un nuevo papa. Qué interesante. Como última preguntita, los retos actuales de la Iglesia Católica con todo esto que hemos visto, todo lo progresivo de la actualidad. ¿Qué podemos esperar de que el nuevo papa haga con esos retos? Bien, lo primero es que va a seguir una visión, yo entiendo que va a seguir una gran parte de la visión del Papa Francisco. Él va a darle seguimiento a esas cosas que el Papa Francisco estaba haciendo, pero también va a traer una nueva visión de una iglesia de más fe, que la fe se está enfriando no solamente en la iglesia católica, en el mundo. La gente está yendo para la parte lúdica, el placer. Entonces creo que la justicia, la paz, el desarme de los pueblos y que las personas se unan más, esos son los temas esenciales que se va a trabajar en este papado según la visión que yo tengo. Excelente. Excelente, de verdad, muchísimas gracias. Con nosotros hoy estuvo Gustavo, un experto en esta materia, ¿verdad? Y yo sé que al igual que Francesca y que yo, cada uno de ustedes también ha aprendido bastante. Les exhortamos a ustedes que le den like, compartan, enseñen estos videos a sus compañeros, amigos, familias y todos para que conozcan un poquito más sobre todo este proceso de las elecciones del Papa y un poquito de lo de adentro, lo de afuera y de los progresos, ¿verdad? De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse una vez más en su podcast favorito, Pizca Política.